Bienvenidos a una nueva semana de Bondadosamente. Les saludo amablemente, deseo que estén muy bien. En esta semana vamos a hablar más en profundidad sobre el cerebro límbico, cómo afecta a nuestros hijos de todas las edades y hablaremos particularmente sobre los efectos de la adopción y la acogida en el cerebro. Bien, sean ustedes bienvenidos. Algunos de nuestros guiones inconscientes que tenemos son heredados de nuestros genes, algunos son heredados de nuestra educación y también de nuestra vida, ¿verdad? Y habríamos creído que ya sabíamos bastante del cerebro cuando hemos visitado el área del cerebro reptiliano, ese cerebro que está destinado a la supervivencia del individuo. Esto más o menos es como cuando uno visita las ruinas de una ciudad antigua y cree que por haber visitado una parte o un periodo de la historia ya conoce el resto de la historia. No, nos queda mucha historia y mucho cerebro, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo, seguir trabajando en comprender. El cerebro límbico también se le conoce como paleo y es el responsable de la supervivencia del grupo. Ahora los científicos creen que en términos evolutivos se desarrolló con la aparición de los primeros hombres y mujeres y también con los primeros mamíferos que decidieron vivir en tribus. Nuestro cerebro está muy vinculado con los mamíferos, pero no es exactamente correcto que nuestra evolución haya sido la misma que los mamíferos y nosotros en un momento dado nos separásemos. No, no es así. Nuestro cerebro límbico también está conectado con otros vertebrados y además de la cuestión de los orígenes y el propósito de la supervivencia, está claro que el cerebro paleolítico, junto con los animales y los vertebrados que viven en grupo, marca un tipo de cerebro. En conclusión, podríamos decir que este cerebro se encarga de todas aquellas fases que tienen que ver con la asociación grupal, independientemente de que en nuestro caso lo veamos como humanos, pero también en ciertos animales es exactamente igual. Y esto es un matiz interesante que creo que hay que tomar nota, ¿verdad? La vida social es necesaria para la evolución de nuestro cerebro. No podríamos regular múltiples de nuestras funciones si no tuviéramos este cerebro paleolítico. Así que, igual que el cerebro primario definía la supervivencia de nuestra vida en el planeta, el cerebro paleolítico lo que define es la supervivencia de nosotros versus el grupo, ¿verdad? O cómo el grupo nos regula de alguna manera. Eso se traduce en dos conceptos claves que a veces se regulan mal dentro de la condición de los humanos. El primer concepto se llama confianza. Cada vez que ustedes hablen de confianza, que sepan que están hablando del cerebro límbico o del paleolímbico. Nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en los demás, por lo que confiamos, en quién confiamos, en qué confiamos, cómo nos ponemos en el eje de la confianza, todo eso tiene que ver con el cerebro paleolímbico. Y es bastante interesante cuando hablamos de niños, ¿verdad? Nada más y nada menos hablamos también de asertividad y cuando hablamos del equilibrio que un niño cuenta en materia de relación con los padres, pues tiene que ver exactamente con la confianza. Imagínense ustedes que trazaran un eje de 4 puntos, de 4 coordenadas. En el centro estuviera la confianza. En la parte superior estaría el dominio de la situación. En la parte inferior, la sumisión a la situación. En la parte izquierda horizontal estaría la marginalidad y en la parte derecha horizontal el éxito. Bien, cuando una persona tiene confianza en sí misma, está en el centro. Cuando tiene un exceso de confianza, tiende a dominar. Cuando tiene baja confianza, a someterse. Cuando tiene poca confianza en que encontrará su lugar dentro de la sociedad, tiende a encontrar lugares marginales o no salir de la marginalidad. Y cuando tiene mucha confianza,
en que domina el grupo y de hecho lo domina, está en el eje del éxito. Bien, ¿eso es bueno para los niños saberlo? Sí, yo creo que sí, porque la confianza marca desde luego muchos sistemas de aprendizaje y de relación social. Pero vamos a ver poco a poco cada uno de estos 4 ejes que les acabo de presentar. ¿Puede alguien que tiene demasiada confianza tener un cerebro límbico particular? Bueno, es todo cuestión de palabras y de semántica, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que ustedes consideran por tener demasiada confianza o demasiada poca confianza, porque siempre es en referencia a. Pero sí que podemos decir que más allá de las palabras o de la semántica, el enfoque neurocognitivo y conductual nos deja claro qué es la confianza. Definimos un punto de inflexión donde la confianza en uno mismo se convierte en estoy bien conmigo, estoy bien con los demás, a tengo derecho a tener más que los demás. Por ejemplo, en el egoísmo vemos que las personas quizás creen que les pertenecen ciertas cosas y eso tiene que ver con las áreas límbicas. Ese punto de inflexión creo que es muy importante conocer en los padres. Hay también una creencia, por ejemplo, en esos aspectos de que somos mejores que los demás por cualquier razón que sea, porque tenemos más dinero, porque tenemos un coche más grande, porque tenemos mejores notas, porque hemos ido a cualquier lugar que los demás no han ido. Eso también, la cuestión de las creencias tiene que ver absolutamente con la confianza en el cerebro. Cualquiera que sea esa creencia que sea clave para nosotros, relacionada con nuestra imagen, tiene que ver con esa área. Una vez que nosotros estamos de acuerdo en las palabras y en los conceptos que tenemos de nosotros mismos, tenemos que hacer que nuestro hijo o nuestra hija trabaje en el concepto de la confianza. Y es que la confianza va a ser el medio que tenemos para ser más asertivo aquí y ahora con las personas y poder decir a las personas las cosas que queremos decirles, ¿verdad? Sin que eso le cause pesar o temor y que los demás también nos puedan decir lo que ellos tienen que decirnos. La asertividad es un punto crucial dentro de la confianza. Rechazar las cosas que no nos gustan es no tener confianza en nosotros. La autoconfianza también es lo que llamamos el dominio interno de la persona. El dominio interno no es como uno puede pensar o gritar o de dominar a otro como si fuera como una especie de animal salvaje que se asalta al cuello de los demás, ¿verdad? Sino la capacidad que uno tiene de regular la expresión de sus instintos. No se trata de manipulación ni de seducción, se trata más bien de la persona que es capaz de regular quién es y entrar en contacto con los demás. Encontramos personas que son, por ejemplo, excesivamente dominantes, que quieren imponerse sí o sí. Y no porque sean encantadoras, agradables o agradecidas, sino más bien en todo lo contrario. Cuando nosotros vemos que el dominio no se da por la fuerza, que el dominio es genuino y es agradable, la persona tiene un área paleolímbica bien integrada en los ámbitos del dominio. La área superior derecha que estábamos hablando, ¿verdad? La parte izquierda, perdón, la parte vertical derecha. Pero hay otros casos que no es absolutamente tan genuino como nosotros creemos, sino que, por ejemplo, puede ser que las personas estén utilizando sus talentos o sus recursos para obtener favores de los demás. En cualquier caso, sea lo que sea, esto tiene que ver con el área paleolímbica. Hay otros científicos que han hablado de esta área, el área de la dominación, como un área de excesiva confianza que conduce a un trastorno, y ese trastorno se llama el trastorno narcisista de la personalidad.
justo es un trastorno de falta de confianza en uno mismo. Y esa falta de confianza hace que nosotros intentemos dominar a los demás de otra forma. El opuesto, en la parte vertical inferior, tendríamos la sumisión. Podemos encontrarlo a veces en algunos niños. La sumisión es una carga real. La observamos en algunos niños en las escuelas cuando algo no sale bien, cuando empiezan a decir no tuvimos suerte, cuando entran en el rol de la víctima, ¿verdad? Cuando sienten todo esto, están entrando en áreas de sumisión. La persona sumisa siente siempre que las cosas que suceden son su culpa. Y si lo comparamos con una persona dominante, que cada cosa que hace, cada parte del suelo que pisa, brota en éxito, el sumiso siente que es totalmente lo opuesto a lo que le sucede al primero que acabamos de describir. El fracaso siempre se debe a los demás, dicen estas personas. Las personas dominantes son totalmente incapaces de admitir que nada de lo que consiguen no ha sido gracias a la colaboración, sino que piensan que es por sí mismos. Bien, pues el sumiso es totalmente lo opuesto. La persona dominante es incapaz de asumir las corresponsabilidades y la persona sumisa también es incapaz de asumir las responsabilidades que los demás tienen en lo que él o ella está viviendo. Así que podríamos decir que son como dos polos, dos caras de la misma moneda. El uno se cree muy superior a todos los demás y el otro se cree metafóricamente muy inferior a todos los demás. Encontramos algunas enfermedades mentales asociadas a esta área de la sumisión, como por ejemplo la depresión, las tendencias suicidas, la depresión melancólica, y es que ese eje de confianza es un eje que hay que fortalecer muy claro en los chicos. El otro eje de confianza es el horizontal. A este eje de confianza le llamamos a la confianza que nosotros tenemos de poder relacionar nuestro exterior con el interior. Llamamos a alguien que carece de confianza en sí mismo a alguien, por ejemplo, que es marginal. Y probablemente ustedes hayan escuchado muchas teorías sobre la marginalidad, sobre las teorías de la conspiración, pero ¿saben ustedes que más o menos el 4% de la población mundial realmente cree que las personas reptilianas que cambian de forma y que controlan nuestro mundo adoptando la forma humana y controlan los gobiernos, que creen en los reptilianos, un 4% de las personas de este planeta? Bien, ¿en qué forma de pensamiento tienen las personas que creen de esa manera? Es un buen ejemplo para ver cómo tienen un pensamiento marginal, un pensamiento que va realmente a una forma extrema, que se puede llegar a convertir en una enfermedad mental también denominada paranoia. La paranoia actúa no fiándonos de los demás para nada, ¿verdad? Y en el otro extremo está lo que nosotros llamamos la actualidad, el ejemplo de sentirnos confiados en los demás y de poder liberar grandes cantidades de ayuda. ¿Recuerdan ustedes, le voy a poner un ejemplo, alguna vez que recibieron un mail de personas que dicen que necesitan su ayuda para liberar una gran cantidad de dinero? Y que si ustedes les ayudan les van a dar una parte de ese dinero? A lo largo de los años, esto que se conoce realmente como algo que no es verdadero, ¿verdad? Y que todo el mundo podemos ver que eso no es real, que es un mail trampa. Incluso las personas, aun sabiendo que eso es un mail trampa, responde. Hemos encontrado alguna razón científica para ver exactamente por qué sucede eso con las personas, por qué confían en una cosa que no es confiable. Bien, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si estas personas realmente tienen confianza en sí mismas o en realidad las personas tienen demasiada confianza
en los demás, lo cual les conduce a la credulidad. Y es que en el extremo opuesto de la marginalidad está la credulidad, el creernos cualquier cosa que nos cuentan. Hay muchas personas, sobre todo las personas mayores a veces o los niños, que pueden llegar a creerse cualquier cosa. Las personas que envían esos correos saben que el correo está destinado no a personas asertivas, sino a personas muy crédulas, a personas que son emocionalmente vulnerables y por eso se aprovechan de los datos que obtienen y obtienen muchas cosas atendiendo a esta estructura del cerebro. ¿Qué podríamos aprender para evolucionar teniendo estos 4 ejes que estamos hablando? La dominancia, la sumisión, la marginalidad, el éxito o la credulidad. ¿Qué podríamos hacerlo? Bueno, lo que sabemos es que los niños lo hacen de una manera muy lenta. Cualquier persona que tiene falta de confianza en sí mismo puede testificar que la confianza no crece de los árboles y no es algo que podamos resolver en un curso de un fin de semana. Cualquier persona que afirme que es capaz de aumentar su autoestima en un tiempo récord no es cierto, no le crean. La autoestima no se puede forzar y no se puede cultivar de esa manera. Es imposible físicamente. El cerebro paleolítico no puede evolucionar tan rápido. El cerebro necesita etapas en las cuales se vayan observando momento a momento las diferentes cosas. La única excepción a esta regla son los eventos traumáticos, como por ejemplo un asalto, una violación, la pérdida de un padre. Y luego hablaré, ¿verdad?, un poco más, por ejemplo, en los niños adoptados. Cuando sucede un evento traumático en la infancia o en la adolescencia, el cerebro paleolítico tiene que evolucionar y puede ser que evolucione a la construcción de una mayor resiliencia o también puede ser que evolucione perdiendo la confianza total en sí mismo en segundos. Sí, he dicho bien, en segundos. Ese cambio rápido normalmente no es hacia abajo, ese cambio rápido no es hacia arriba, perdón, es hacia abajo, nunca hacia arriba. Y podemos reconocer que el cerebro reptiliano, que está activo las 24 horas del día, va a coger al cerebro paleolítico y le va a decir: ¿lo ves? Te ha vuelto a pasar lo que ya sabíamos que podía pasar. Eso es muy duro para cualquier niño en cualquiera de sus etapas. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esa respuesta de la que le estoy hablando? Cada cerebro reacciona de manera diferente en modelo de estrés. Cuando el cerebro límbico está activo, tiene que estar relacionándose bien con las áreas reptilianas, pero hay personas que son muy territoriales. Se trata en el cerebro de juegos de poder, sobre todo, por ejemplo, en el comportamiento dominante, que es el más problemático. Son personas que necesitan en realidad detectar que el pavo real que ven es para ellos, o que el macho alfa puede acosar a las hembras y quedarse con las mismas. Todo esto tiene que ver con el cerebro límbico. Todo este tipo de acoso tiene que ver con estas áreas, así que si vemos alguna conducta violenta en alguna persona o también en nuestros hijos o los niños que cuidamos, estamos hablando de las áreas límbicas. Dije antes que estas personas nunca cuestionan su propio comportamiento y que por tanto nunca aprenden. ¿Me han oído bien? Nunca aprenden. Se necesitan eones para psicoeducar a una persona dominante. Y hay buenas noticias, ¿verdad? Que igual que en el reino animal es raro encontrarse a machos que pelean entre ellos, en el reino de los humanos también podemos encontrar que hay conflictos entre las personas y esos conflictos también hacen que se regulen estas personas porque encuentran a alguien que le puede intimidar y al intimidarse pues echan un poco atrás.
En el reino animal, los animales, sus peleas generalmente no duran mucho, duran unos minutos. Pero en el reino de los humanos, nuestra fuerza es otra. A veces es la fuerza de la mente, otra es la fuerza del poder. Y nuestras heridas no son exactamente las heridas físicas, sino las heridas de la mente. Los animales que atacan a los otros se denominan depredadores y los animales que son atacados se denominan presas. Presas porque no pueden correr tan rápido como el depredador hace con ellos. Por lo tanto, deben de minimizar las situaciones peligrosas y el cerebro paleolítico trabaja exactamente con la misma lógica que acabo de exponerles. Intenta impresionar para intimidar, que es una estrategia de defensa, ¿verdad? En realidad es una estrategia para sobrevivir. El cerebro reptiliano le dice al límbico, tienes que hacer algo y si hay que impresionar, impresionas. Pero en realidad es una forma cobarde de resistencia porque sabes que el otro puede acabar netamente contigo. Es interesante observar cómo eso a veces también se da en los humanos. Por ejemplo, si hay una persona que está tratando de dominarles en su contexto, o sea, hay un niño que está intentando pelearse con otro niño que le está dominando, verá que hay combinaciones de los 4 elementos que hemos visto. A veces hay rasgos de marginalidad, a veces de credulidad, a veces de sumisión, y es como si fuera una cuerda, el dominio en el cerebro que intenta combinar esos 4 elementos y estirar a ver cuál de las partes es la que gana. Esta combinación es la que conduce a las relaciones felices o a las relaciones infelices. Cuando enseñamos a nuestros hijos a reconocer estas 4 áreas en las tomas de decisiones y también las tenemos nosotros netamente en cuenta a la hora de relacionarnos con los demás, podemos ser mucho más felices. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, etc. Entonces, para resumir, en este primer audio podríamos decir que el cerebro paleolítico está estructurado cerebralmente y es responsable de la supervivencia del grupo y funciona para acceder a la autoconfianza y la confianza cuando se activa positivamente. Recuerden los 4 ejes que hemos estado hablando y lo hace siempre de manera territorial. Podemos convertirnos en dominantes, en sumisos, en marginales o en crédulos o personas de éxito y depende netamente de lo que nosotros estemos en relación con ese equilibrio. ¿Por qué es importante esto dentro de la neurociencia para padres? Considero que los padres tienen la obligación de educar a sus hijos en ser unas personas que se puedan adaptar a los grupos. Hemos visto en la parte del cerebro más reptiliano la relación que guarda con la empatía. Bien, pues en las áreas límbicas ahora mismo vamos a empezar a construir confianza. La confianza se construye a través del vínculo primario. Y ese vínculo primario es con los cuidadores y también con el contexto. Puede ser que un hijo tenga muy buena relación con los padres, pero que sean emigrantes y vivan en otro país donde los padres vivan en una situación marginal. Entonces, aunque el chico tenga un buen vínculo, tendrá problemas de confianza. Bien, deseo que este primer audio les haya gustado y que tengan unas excelentes notas que les sirvan para su trabajo de padres y de cuidadores.